empezar hablando sobre el tema. Nuestro título del día de hoy son las características de personalidad del agresor y las red flags de detección. Y realmente la idea es previniendo los abusos. Esa es nuestra principal meta de esta transmisión en vivo del día de hoy. Yo quiero compartirles que, como se han percatado, en todo este mes de abril nos hemos dedicado a platicar un poco con ustedes sobre, bueno, no creo que un poco, ha sido un extenso con ustedes sobre cómo se determina una víctima, cuáles son los rasgos de personalidad de una víctima, de qué manera podemos apoyar a una víctima y también entender cuáles son los diferentes tipos de abuso que pueden existir a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar específicamente del agresor. Así que pues la idea de todo esto es para que las personas que nos puedan escuchar, que nos vean en la transmisión en vivo, tengan la oportunidad de identificar ciertos rasgos de personalidad que seguramente, yo se los puedo asegurar, seguramente lo ubican, lo saben, pero lo difícil es poder separarse quizá de personas que en su vida familiar o incluso de pareja, pues están pasando por ciertas situaciones de violencia, de abusos, y les cuesta muchísimo trabajo poder pedir ayuda o bien decir basta y yo me voy. Les cuesta trabajo y no es por demás, de hecho por ahí se ha subido la información de que hay que evitar juzgar, más bien hay que apoyar y bueno, en la medida de nuestras posibilidades brindar una palabra de aliento, una manera de mejorar la relación que pueda tener esa persona. De hecho, puedo decirles que en el caso de los agresores, por lo general, sí van a estar va a haber un alto porcentaje de agresores que están más involucrados en una relación de pareja. Obviamente hay agresores de todo tipo, pero especialmente se presenta la violencia mayor o cómo llamarle, como de mayor magnitud y de mayor porcentaje, se presenta más en casa, que puede ser la violencia doméstica o en su defecto la violencia de género, que muchas veces desencadena otro tipo de agresiones. Bienvenida, Sandra, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que estés por acá. Bueno, pues entonces muchas veces se presenta este tipo de situaciones, por lo general, vuelvo a repetir, se da más en personas que tienen una relación de pareja y que les cuesta mucho trabajo poder definir cómo es esta relación, por lo general lo normalizan. En este caso, pues sabemos que un agresor va a ser cualquier persona que genera una agresión a otra. Por supuesto que cuando hablamos de agresión estamos hablando de que no hay un consentimiento específico, o sea, no te avisa, no te dice, oye, te puedo dar una cachetada, oye, te puedo dar un zape, te puedo dar un golpe. No, no hay, o sea, no hay forma, no hay ni necesidad ni siquiera de requerir la solicitud, ¿no? O sea, simplemente no hay forma de poder permitir un tipo de agresión de ese estilo. Y no solamente estoy hablando de una agresión física, sino también hablaríamos de las agresiones psicológicas o emocionales, que muchas veces, como bien les decía en transmisiones pasadas, como que están muy sumergidas, no se detectan tan fácilmente, pero por supuesto que genera una sensación de angustia, una sensación de afectación, de autoimagen obviamente inferior hacia otras personas y todo el tiempo te estás comparando. Bueno, pues quiero compartirles que en este caso, pues bueno, lo que se busca, las personas que por lo general presentan un tipo de agresión o que están con los agresores, principalmente lo que buscan o lo que más bien no miran por lo general es como prever específicamente ese futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser ese futuro con esa persona? Obviamente lo que menos imaginan es que va a haber un desgaste emocional y por supuesto también que va a haber una complicación de las relaciones, no solamente con tu pareja, que si fuera el caso, sino también con tus hijos, tu papá, tu mamá, los amigos, las personas que se involucran específicamente contigo cuando están hablando de que tú eres víctima de un agresor. Entonces, estas tres cosas no las ve la víctima, por lo general se presenta más como en una cuestión de inmediatez, o sea, como van al día y no miran otra cuestión, pero es importante mirar que ese futuro se puede volver incierto y la idea es prevenir incluso
dentro de las parejas que tienen un agresor, una posible infidelidad o una posible violencia llegando incluso hasta lo sexual. Por supuesto que un agresor siempre va a presentar o va a ser alguien que va a maltratar físicamente, que va a tener un maltrato emocional, que te va a invalidar de manera emocional y por supuesto que va a manipular. Esas son algunas de las, no te puedo decir que son características como tal del agresor, pero sí son efectos secundarios que deja el agresor hacia sus víctimas. ¿A qué me refiero? A que en este caso el agresor que en su momento te invalida o que puede manipularte y demás, si te das cuenta, no es específicamente una personalidad propia del agresor, sino que es lo que el agresor puede influir en ti como víctima, que genera que pueda hacer de ti lo que sea. Ahora, quiero comentarte que en este caso uno de los perfiles psicológicos del agresor, y aquí sí me voy a mi manual, es que en la personalidad, bueno, algo que debe de marcar muy bien es que hay de todo tipo de agresores, o sea, va a haber agresores de formas, tamaños y colores, como pudiéramos decirlo, porque va a haber personas que no tienen que tener un porte físico específico, ¿no? Simplemente los agresores van a tener una personalidad parecida y específica, pero no es realmente que te bases en que puedas decir cómo esa persona llega a ser agresor o cómo esa persona llegó a ser una persona violenta, si se ve tan tranquila, si se ve tan pacífica, porque no por fuerza esa es su personalidad real. Mucho de esto está como muy metido bajo el agua y por eso es importante identificar que hay de tamaños, colores y obviamente de todas las formas de los tipos de agresores y no te tienes que casar con un perfil. Obviamente aquí me estoy refiriendo específicamente a las series, ¿no? Que muchas veces ya están como muy comercializadas en Netflix, que no voy a negarlo, son buenas en algunas de ellas, que finalmente marcan el cierto perfil de ciertos agresores, ¿no? Por ejemplo, está la serie de You, está la serie de Jeffrey Dahmer, que esa también fue muy conocida, entre otros, pero bueno, Jeffrey Dahmer sí fue un caso, si mal no recuerdo, sí fue un caso real y por ahí pueden verse otro tipo de Ted Bundy, ¿no? Y demás, que pueden ver específicamente series que fueron casos reales y si te das cuenta y analizas todos los agresores fueron, y esto me estoy yendo a cosa ya más psicopatológica, ¿vale? Porque no estoy hablando de que todos los agresores tienen que llegar a ser como los de la serie. Obviamente aquí ya se vuelve comercial y lo que van a buscar es meterle un poquito de la cosecha del director para que la historia real sea aún más atractiva para el espectador. Sin embargo, eso no significa que todo sea absolutamente real. Lo que quiero decir con esto es que no solamente se refiere a una situación de un agresor, vuelvo a repetir, como lo pintan las series, sino que los agresores no necesariamente tienen que llegar a algo más psicopatológico o sociópata, sino podemos llegar a un agresor en la vida cotidiana que puede tener una vida relativamente normal, pero que ejerce violencia, que ejerce invalidación, que ejerce un patriarcado, que ejerce un machismo, que incluso hay una violencia de género y que, pues bueno, no necesariamente tiene que llegar a niveles altos. Eso es algo importante que tenemos que entender. Otra de las cuestiones es que las características más importantes, y estas son una de los puntos también que puedes ver como red flag en la relación que tú puedas tener con cualquier persona, llámese amigo, pareja, familia, es que van a ser personas generalmente inseguras, pero algunos también pueden fanfarronear, pueden agredir o pueden sentirse mejor que todos los demás, ¿vale? Principalmente lo que va a hacer que sea específico de un agresor va a ser que tengan impulsividad, es decir, que tengan una falta de autocontrol, que haya una ausencia de empatía, es decir, que no sientan, no perciban, no les duela o no sientan el dolor ajeno, no van a sentir por ninguna otra parte la sensación de culpa. No hay un control de la ira, al contrario, la ira es como de mecha corta, inmediatamente se encienden y llegan a cometer acciones que no miran la magnitud y por supuesto puede conllevar incluso a la pérdida de vida de alguien que pueda estar agrediendo físicamente porque no mira el nivel de magnitud que pueda tener su nivel de enojo. Además es de que hay una percepción errónea de la intencionalidad de los demás. Es decir, que por lo general siempre va a creer que los demás lo agreden
o la agreden, porque no todos son hombres, también hay mujeres, y por lo general siempre van a estar en conflicto con los demás. ¿Por qué? Pues porque tienen, o sea, todo lo que las demás personas se acerquen a ellos, les digan y demás, van a creer que tienen una intención negativa hacia ellos. No me viene ahorita, bueno, por ejemplo, todas las personas, si es que ya lo han visto, que en algún punto se han visto la serie de You, el personaje principal, ahorita que ya está en la segunda temporada, bueno, no me acuerdo qué temporada es, pero bueno, ahorita sacaron nuevos episodios, habla específicamente que este agresor siempre cree que todos están en su contra, que él quiere tener una vida sana, una vida saludable, una vida llena de armonía, donde puede ser pues un profesor de universidad y demás, pero realmente cuando alguien llega a su vida y a lo mejor le hace que piense en su pasado, que se remuevan ciertos recuerdos que para él son negativos, cree que entonces está existiendo un sabotaje hacia su nueva vida, su nueva realidad, y bueno, lo que hace es, no se percata de eso porque no quiere matar nuevamente, pero llega un punto en donde lo vuelve a hacer. Y se vuelve todo un ciclo, un bucle de acciones que hacen que él nunca deje de ser quien es, ¿vale? Entonces, aquí hablo de este ejemplo porque la intencionalidad con la que las personas llegan a él, jamás por aquí les ha pasado que tiene él una historia truculenta en su vida pasada, sino que llegan a su vida, a lo mejor tocan cierta información que ni en cuenta, pero él lo asume como un sabotaje, como alguien que quiere afectar su presente perfecto. Entonces, pues bueno, a eso me refiero con que malintencionan el acercamiento que tienen los demás hacia él. Otra de las cuestiones es que pueden sentirse autosuficientes, es decir, que todo lo pueden hacer, que no requieren de nadie, que llegan como a un nivel sí de cierto narcisismo y egocentrismo. También sienten que, bueno, más bien no es que sientan, tienen un bajo nivel de frustración, además de que no hay sentimiento de culpabilidad, que es un poco lo que les decía hace un momento. No es reflexivo por lo general, es alguien muy inquieto, muy hiperactivo, que todo el tiempo está así como activo. Hay cierta dificultad en las habilidades sociales y en la resolución de conflictos. A ver, si tú no tienes esta capacidad de empatía para poder entender el dolor, la alegría del otro, y simplemente lo ves como algo que pues es totalmente indiferente en tu vida, ¿cómo te puedes acercar a relacionarte con otras personas si no tienes la capacidad ni siquiera para poder comprender o devolverle una frase a la persona que está sintiendo cierta gratitud o cierta sensación de amor, a lo mejor culpa, miedo, no sé cuál sentimiento, pero no puedes tener la capacidad de devolverle algo? Entonces, si no tienes eso, por supuesto que hay una dificultad bastante, bueno, una dificultad para poder relacionarte con la gente, sabiendo que la mayoría, los que estamos, llamémosle relativamente sanos mentalmente, digo relativamente porque todos vamos a tener nuestros niveles de ansiedad, de estrés, de baja tolerancia, a lo mejor de falta de empatía en algunas situaciones, pero no es que se presente como de una manera, llamémosle, se me olvidó la palabra, pero bueno, permanente, ¿no? O sea, nosotros podemos tener diferentes situaciones. Cuando un agresor presenta este tipo de personalidad es permanente, o sea, casi siempre tiene el mismo patrón de comportamiento o la misma manera de sentir. Entonces va a ser muy difícil que este tipo de personas tengan una relación adecuada con sus pares, con las personas que lo rodean, con su entorno, porque no saben cómo acercarse. Y sobre todo van a tener mucha dificultad en tener una resolución de conflictos con otras personas, porque la manera de resolverlo siempre va a ser agresivo o lo van a resolver a su manera, ¿no? No tanto para que haya un punto medio o de equilibrio. Obviamente también va a haber cierta incapacidad para aceptar las normas, las reglas de convivencia. No tienen la capacidad para negociar, simplemente se saltan la regla y dicen yo por qué tengo que llevar a cabo esa acción, por qué tengo que llegar temprano, por qué me piden que use este tipo de ropa. O sea, siempre van a tener un tema con lo social. De hecho, si mal no recuerdas, también hubo una película del Joker que él estaba, o sea, hablo de este ejemplo para que puedas identificar
que el Joker en esa película sí había un ejemplo muy claro de cómo es alguien que no le agrada lo social, las reglas, las normas, porque desafiaba literalmente las normas y las reglas. Obviamente, vuelvo a repetir, este tipo de series, de películas que estoy mencionando, llevan más a una psicopatología y un trastorno ya grave, grande, no nada más es una personalidad que lleva a la agresión y que finalmente también es una psicopatología aquí, pero sí quiero decirte que hay niveles, ¿no? O sea, que puedas comprender que no se refiere a que un agresor va a llegar a un nivel Joker, un nivel Ted Bundy, un nivel, o sea, no por fuerza. Pero eso no significa que tengas que justificar al agresor, ¿eh? Eso es importante, eso, con eso, ojo. No significa que porque digas, bueno, no va a llegar a eso, pues entonces poco a poco lo comprendo o la comprendo, ya me dijo que esto no va a volver a suceder, pero pues si ya llevas así 10, 15, 20 años y no lo cambia, pues obviamente ya es parte de esa personalidad o sea, yo te puedo asegurar que no va a cambiar. A menos que probablemente esté en un proceso terapéutico, que esté trabajándolo, porque sí, hay agresores que pueden, por así decirlo, reivindicarse y volver a tomar como ese camino de salud mental y sobre todo de equilibrio. Además de que también puede presentar dentro de estas características de la personalidad del agresor una dificultad, un déficit de atención también. Y pues no hay mucha influencia en la relación familiar, o sea, no le preocupa realmente qué piensen de él otras personas. Y bueno, pues en los aspectos físicos, por lo general, no siempre, en el caso de los hombres, siempre van a tener como mayor fortaleza física. No hablo forzosamente de que esté musculoso, sino simplemente hablo de fuerza, de resistencia. Pero pues van a tener, los agresores por lo general van a tener un ambiente familiar con mucha dificultad, van a tener una familia disfuncional seguramente, no hay una integración social en la familia ni tampoco en lo escolar en su momento cuando eran menores de edad, siempre van a tener un bajo interés por la escuela y sobre todo siempre en su momento para el tema de los agresores hubo o existió en algún momento de su vida una permisividad, perdónenme, familiar, es decir, que todo se cuentaban, todo le daban, tenía acceso a cualquier cosa, incluso puede ser, por ejemplo, los videojuegos. Muchos padres de familia últimamente se preguntan cómo hacerle para que sus hijos no estén tan sometidos a lo que son los videos, YouTube, tablets, etcétera, que en ocasiones pues van generando como cierta adicción a los niños tener que ver este tipo de programas y muchas veces los padres dicen, bueno, ¿cómo le hago para que mi hijo no, o sea, si en mi casa no ejercemos violencia, pero finalmente si hay un ambiente social que esté ejerciendo la violencia, hay un medio tecnológico que esté ejerciendo la violencia, finalmente no lo puedo mantener en una burbuja haciéndole creer que no hay violencia. Entonces muchas veces los padres entran en conflicto preguntándose cómo tendría que hacerle para evitarlo. Entonces, no podemos meter al niño para nada en una caja, en una burbuja o cambiarlo de país. O sea, en todos lados es lo mismo, en el sentido de que hay falta de empatía, falta de cuidado, de respeto a lo demás. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que si tú actúas de manera objetiva con tus hijos, puedas brindarle la capacidad de decir, a ver, en casa no se brinda esto, no puedes ejercer violencia con tus hermanos, con nosotros, en la escuela tampoco, y si tú llegas a ver que alguien ejerce violencia en el transporte, en la calle, donde sea, pues si puedes tener la posibilidad de ayudar, marcar a la policía, o sea, sí enseñarle cómo actuar, pero que también entienda que no podemos cambiar ese mundo tan difícil de cómo se vive cómo vive la sociedad respecto a la violencia. Y bueno, obviamente enseñarle y decirle que los programas, videos, lo que sea que esté viendo no le está generando realmente una enseñanza, al contrario, lo violenta y puedes fundamentarle diciendo, siempre que terminas de ver ese programa o esa serie, finalmente terminas molesto, irritable y eso no me agrada, entonces vamos a dejar de verlo y vas a notar cómo también tú te empiezas a sentir mejor. Si el niño dice, si es cierto, llevo 2 días así, me siento mejor, entonces ya la hicimos porque entonces le estás demostrando al niño con fundamentos que no era mentira lo que le decías, porque muchas veces los niños siempre creen que los papás mienten solamente para molestarlos, pero no es así.
Bueno, otro de los puntos es que puedes sentir que sus padres o maestros no le prestan la atención suficiente, siempre va a querer ser el centro de atención, este tipo de personalidad del agresor, además de que él mismo puede sufrir las agresiones de otra persona o de uno de sus hermanos o incluso de sus propios padres, y está expuesto a mucha violencia captada de los contenidos del cine, televisión y videojuegos, que es un poco lo que ahorita les comentaba. Entonces, pues para poder evitar esto, pues sí es importante valorar el entorno, enseñar a los niños que deben de evitar jugar pesado, ¿no? Mostrarles como otras formas de convivencia, que por lo general pues eso no se hace últimamente. Así que bueno, ahora yo te quiero decir cuáles serían las red flags que tú podrías detectar en el caso de que exista obviamente pues una violencia de la pareja, de género, por ejemplo. ¿Qué podrías tú hacer para evitar que que puedas continuar en una relación donde no es nada sana para ti? Principalmente yo te diría que uno de los puntos de identificación es que cuando tú estás en una relación de una persona que es agresora, por lo general vas a renunciar a tus creencias, es decir, empiezas a hablar por la otra persona, crees que todo lo que la otra persona dice es 100% real y coincides en todo lo que diga tu pareja. Entonces, si tú empiezas a renunciar a tus creencias y solamente eres la sombra de esa persona, aguas porque ahí hay una red flag. Otro de los puntos es que se aíslan, o sea, bueno, como víctima o como persona que está presente o rodeada de agresores, también se aíslan, no quieren convivir, no les gusta hablar, no les gusta mantener una buena comunicación o una buena relación, y eso también es otro de los aspectos a contemplar para evitar para detectar a un agresor. Otro punto va a ser pues que se mienta mucho sobre la relación que vives, o sea, cuando tú presentas a tu pareja en algún punto, pues siempre dices que todo es bello, todo es perfecto, que les va muy bien, a lo mejor tiendes a no mencionar los problemas que tú tienes, porque obviamente sabes que ese tipo de problemas conllevan a una agresión física o una agresión emocional, entonces mientes para que las personas vean que tu relación es sana. Otro de los puntos es pues el que no visualizas el miedo, lo que hace rato les mencionaba. Por lo general las personas no dimensionan que en un futuro pues vas a ser una persona, un individuo que no se vale por sí mismo, que tiene miedo de poder enfrentarse al mundo, al entorno, porque siempre está invalidado, y sobre todo que va a ser una persona que todo el tiempo va a temer por su seguridad, o sea, no vas a ser una persona tranquila de alguna forma. Y pues también invalidan tus emociones, o sea, en el momento que tú solita, tú solo empieces a decir esto no lo voy a sentir, mejor lo aíslo, lo desecho, porque si no, fulanito me va a decir que ya exagero, que ya digo, entonces estaríamos hablando de que hay una relación muy tóxica, muy difícil, donde seguramente uno de los dos o está generando agresión, o los dos son partícipes de la agresión, o en algún punto a lo mejor uno ya no lo es, pero el otro sí. Entonces, independientemente de las tres áreas en las que acabo de mencionar, que puedan ser los dos o solo uno, finalmente los dos requieren el apoyo psicológico, a lo mejor no juntos, pero sí individual, que permita que tú aprendas a decir, a ver, ya hasta aquí la dejo y quiero seguir mi vida y de aquí para adelante, ¿vale? Quiero comentarles que muchas veces, pues las personas que van pasando por una situación de este estilo, como pues es el que sean agresores, pues van a tener una serie de consecuencias bastante grandes, como puede ser reacciones fisiológicas, dolor por los golpes, obviamente fracturas, dolores. En algún punto todas las víctimas llegan a tener un trastorno de ansiedad, un problema de depresión, problemas de autocontrol o falta de habilidades sociales, así como pues ciertos comportamientos antisociales, agresivos, psicopáticos, ¿no? Que son en algún punto como estos problemas o trastornos que no siempre los miramos, ¿no? Entonces, sí quiero darte el pequeño dato que en este caso la violencia eh, pues va a ser ejercida en muchas líneas. Ya habíamos hablado que hay el tipo de abuso sexual y demás, pero sobre todo también puedo compartirte que para que uno pueda evitar y prevenir que si se siga fomentando este tipo de abusos y violencias o que en algún momento nuestros hijos puedan ser agresores,
es importante que en la crianza nos sumemos como padres a permitir que los niños eliminen el lenguaje sexista, evitar decir es que los niños no lloran, o evitar decir los niños no les gustan esos colores, o que no les gustan las muñecas, que no hacen esto, no hacen lo otro. Si evitamos eso, créeme que vas a generar un crecimiento de tus hijos igualitario, y entonces eso va a permitir que los niños entiendan que uno no es más que otro, porque con ese tipo de comentarios en efecto se comprende que un género es más importante que otro. Otro tipo de trabajo que podemos hacer para avanzar en el tema de la prevención contra este tipo de violencia es pues que pueda ser equitativo simplemente, ¿no? Y que principalmente pues puedas identificar la violencia sutil, porque todo esto que mencioné pues es una violencia que se mira a metros de distancia, pero cuando es algo sutil, por lo general pues no logras mirar que a veces pues el que te critiquen, el que en su momento te pidan las contraseñas de tus teléfonos, de tu tablet, de tus dispositivos, o que se enojen porque en las redes sociales llegan a dar un me gusta a alguien especial, ¿no? Que a lo mejor ni conocen, pero que empiezas a manipular las palabras que tienes que decir, las personas que tienes que aceptar, y demás, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una violencia bastante grande con respecto a poder identificar esas red flags. Así que ten mucho cuidado, tenemos que prevenir muchísimo el tipo de violencia en todos los sentidos, principalmente la violencia de género, y que si tú no lo sabías, aquí hay otro tipo de nombre que se llama violencia vicaria, que pues es una de las cosas más atroces y más difíciles, porque en el caso de la violencia de género, aquí muchas veces que está destinada específicamente hacia las mujeres, cuando se presenta una violencia vicaria es porque el agresor ya no fue suficiente agredir específicamente a la mujer, sino que buscas hacerle un daño mayor y que pueda ser como un dolor eterno. Y entonces en la violencia vicaria se mete con los hijos de la mujer, ¿sale? Y obviamente pues los daña, ya sea que les golpea o bueno, en los peores de los casos pues llegan a perder la vida, porque la intención es seguir afectando a esa mujer. Entonces tenemos que prevenir esto, no podemos seguir alimentando que en nuestras parejas, en las relaciones, pues el permitir que puede existir bromas de mal gusto, golpes, ¿no? Porque a veces crees que estás jugando, que estén jugando, y eso lo que genera es que los niños que vienen atrás de ti o que están en tu casa lo están viendo, y en algún momento esos niños van a ser unos adultos que probablemente van a normalizar la violencia, ya sea como víctimas o como agresores. Así que dejemos un poco de nosotros en esta humanidad tan caótica, dejémosle un granito de arena, algo positivo, y evitemos cualquier tipo de abusos y de violencia. Ya te dejé los diferentes tipos de red flags, y también yo te diría que hay otros que se llaman green flags, es decir, los puntos que sí estás haciendo correctamente. Obviamente aquí te diría que los green flags van a ser todo lo opuesto a lo que hoy mencioné sobre las red flags. Pues yo con esto me despido, esperando que haya sido de mucha utilidad esta transmisión en vivo. Quédense para pues seguir viendo toda nuestra información en nuestra página. Y mi nombre es Ángeles Gutiérrez, su servidora, psicóloga clínica, esperando que puedan compartir todo nuestro contenido desde videos, TikTok, todas nuestras redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves. Cuídense, hasta la próxima. Bye bye.